presidenta del Consejo del Instituto de Estudios Judiciales del Departamento Judicial de Quilmes, organizadora del evento. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchísimas gracias por la convocatoria en nombre de la Delegación Quilmes, de todo el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte. Les agradecemos el interés. Hay que acostumbrarse a este tipo de comunicación y la verdad que hay más convocatoria que a veces presencial, ¿no? Porque nos permite estar de todos lados. Gracias a Karina por Karina Biliardi, la doctora Karina Biliardi, que nos ofrece este tema tan interesante, ¿no? Y bueno, la lista está de toda la convocatoria que tuvo, lo que nos interesa a todos y a todos los fueros y a los ciudadanos en sí. Y el organizador no soy yo, sino es el doctor Diego de Rosa. Yo pongo la cara nada más, el doctor Diego de Rosa, representante además del Fuero Civil en el Consejo Departamental de Quilmes, va a ser nuestro moderador, así que va a recoger las inquietudes junto con la ayuda técnica de Fasano, ¿no? De Fernando Fasano. Bueno, desde ya, muchas gracias, Karina, y le doy la palabra a Diego, que va a ser el encargado de contar a todo el auditorio quién nos acompaña hoy como disertante, ¿no? Bueno, ahora sí, formalmente, si bien entré un poco ansioso para dominar un poco la herramienta que algo manejo, pero no tanto, eso genera así un poco de nerviosismo, pero ahora con la tranquilidad de haber hablado con Julia y Karina, les doy la bienvenida a todos. Y para aquellos que no la conocen, a Karina, aparte de ser una amiga, es jueza del Departamento Judicial de La Plata, jueza del Juzgado de Familia número 7, especialista en Derecho de Familia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, es profesora adjunta ordinaria de Derecho de Familia y Sucesiones en la Cátedra 1 también de la Facultad de Derecho de La Plata, subdirector y docente de la especialización en Derecho de Familia de la facultad que recién cité, que es el lugar donde supimos forjar nuestra amistad. Es profesora adjunta también de la especialización en Derecho de Familia del posgrado, directora del curso de formación de abogados del niño, coordinadora y docente del curso de posgrados de procedimiento ante los juzgados de familia, todo en el ámbito de la facultad, les estoy diciendo, docente de numerosos cursos dictados en el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria, consejera del Honorable Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, evaluadoras de proyectos de extensión universitaria, coordinadora de revistas, autora de muchos libros, y freno acá porque si no vamos a consumir todo el tiempo en esta presentación, y lo importante aquí es escucharla a Karina, sobre todo, solamente no quiero quitar letra, pero uno de los objetivos fue tratar de que nos pueda transmitir sus buenas prácticas, estas medidas eficaces en materia de violencia de género y adopción que está teniendo como herramienta de trabajo casualmente en estos momentos. Así que luego de esta presentación somos todo oídos. Lo proyectamos más o menos 1 hora y 10 de exposición y 20 más allá del chat, que voy a tratar de ir tomando nota de las consultas que haya. Prioricemos el chat. Los últimos 20 minutos los vamos a dar para dar respuesta a las dudas que haya. Así que, Karina, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Diego y yo somos amigos hace muchos años y compartimos casi el mismo currículum, porque bueno, Diego conmigo también estamos en el Consejo y es nuestro lugar en el mundo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Como un día, cuando él me encontró en la facultad, me dijo, te cambia la cara en este lugar. Y dice, es muy distinta, son dos cañas distintas. Pero bueno, por eso tantas actividades en ese ámbito. Bueno, yo voy a proceder ahora a compartir pantalla, porque les preparé para ir teniendo como guía, ¿sí? un power para charlar este tema que, como bien dice Diego, realmente nos requirió pensar mucho, trabajar mucho, y lo que yo vengo a contarles es lo que creemos que pudimos hacer mejor en estos dos temas tan preocupantes. Obviamente que puede haber otras medidas, obviamente que pueden ser mucho mejores. Yo hoy vengo a comentarles nuestra experiencia.
Para eso les voy a contar de dónde partimos. Yo parto de mi plataforma es el Juzgado de Familia número 7 de La Plata, que se puso en funcionamiento un 23 de noviembre del 2018, ¿sí? Siendo el primer juzgado, ¿sí?, totalmente digital de familia del Departamento Judicial de La Plata. Eso, tener las constancias digitalizadas, en esta situación en particular, en la que estamos viviendo, realmente nos permitió pensar y trabajar de una forma realmente muy satisfactoria, ¿sí? Al tener las constancias digitalizadas, por ejemplo, en lo que es trabajo remoto, realmente nosotros lo pudimos hacer sin ningún inconveniente, porque no debimos recurrir nunca, en ningún momento, al juzgado a retirar algo o a buscar algo. Directamente lo teníamos todo a través del sistema informático de la Gusta, al estar absolutamente todo digitalizado. No hay una sola constancia que deba obrar dentro del expediente que se encuentre en soporte papel y que no esté digitalizada. Otro punto que me parece importante resaltar para entender lo hecho, ¿sí?, es que nosotros abrazamos todos los medios tecnológicos que tuvimos al alcance. Desde un primer momento y con una reflexión que ahora que la Corte nos invitó a efectuar, echamos mano a todo lo que había. No discriminamos por esto, esto por aquello. Todos los medios tecnológicos que tuviéramos que usar, los íbamos a usar, inclusive los propios. El tercero de lo que parto es el más importante, creo que todos los que tenemos a cargo equipos de trabajo y principalmente en esto de dispensar servicios de justicia, debemos contar necesariamente, recién lo hablamos un poco con Julia, esta predisposición de ir, de estar, es el equipo de trabajo. No solamente un equipo de trabajo, ¿sí?, con ganas de trabajar, sino comprometidos con un servicio de justicia eficiente. ¿Sí? Eso para mí es fundamental y tengo la gran fortuna de tenerlo, ¿sí? A partir en estos 3 puntos, todo lo que les voy a comentar, todo lo que les voy a desarrollar, se basa en esto, en tener esto en el momento de partida, como si se quiere, en aquel día de marzo, donde se nos anuncia este aislamiento obligatorio. Es muy importante en los dos temas, tanto violencia familiar como en adopción, o en relación, podríamos agrupar, que yo lo hice un poco más extensivo, a todas estas situaciones que se pueden dar en procesos de adopción previos, ¿sí?, o posteriores, o mediante adopción. Esto de la justicia de acompañamiento, que dicho en palabras de Berizonce, cuando habla del tiempo que infiere un proceso, el tiempo que demanda sí o sí consumo de tiempo un proceso, expresa en este artículo, que para mí es fundamental leer para poder entender qué tipo de justicia queremos desarrollar, dice que hay derechos que pueden esperar, los que no pueden esperar, y requieren por ello una satisfacción urgente, y los que por su fortaleza intrínseca, por la evidencia manifiesta que deriva de las razones que se sustenta, ameritan tu reconocimiento y realización efectiva e inmediata. El miércoles yo tuve la posibilidad de estar en una charla, ¿sí?, con la doctora Celia Valeros, que es la titular de Juzgado 1 Civil y Comercial, y ella, con muy buen criterio, hablaba del plazo razonable. Nosotros en familia, cuando abordamos estos dos temas, el plazo razonable ya como que realmente no vendría a ser satisfactorio, sino que tenemos que hablar de lo inmediato. Tenemos que abocarnos y trabajar esto en forma inmediata, ¿sí?, y darle una solución efectiva. ¿Por qué? Porque no puede demorarse, ¿sí? Demorarse es poner en riesgo o la integridad de un niño o una niña en un grupo familiar, o la integridad física, ¿sí?, y psíquica de una persona que está sufriendo violencia. Cuando nosotros, ustedes saben que nos enfrentamos durante este periodo a una cantidad enorme de resoluciones por parte de la Corte, cosa que no nos tenía acostumbrados. Nosotros nos tenía acostumbrado una Corte, ¿sí?, que amaba resoluciones, que esas resoluciones eran en el marco, ¿sí?, de alguna cuestión específica regular o para informarnos convenios, distintas situaciones.
Acá la Corte vino a hablarnos de todo, hasta de las personas que tenían que estar, las conductas que tenían que desarrollar, las personas que fueran a estar presenciales, cuánto podía haber, cuánto no podía haber, y cómo atender los asuntos, ¿sí? En todas esas montón, digamos, de acordadas y resoluciones que la Corte nos venía a traer para regular esta situación tan particular en la que estábamos, lo primero que tuvimos como equipo de trabajo pensar es en esto de qué teníamos dentro del juzgado que catalogar como asuntos urgentes de despacho y asuntos que no admitían postergación, ¿sí? Con una prestación mínima del servicio de justicia, ¿sí? Así nos lo hablaba la Corte. Nosotros llegó un momento, a muchos de los que estamos en la justicia, nos había pasado que esperábamos los domingos a ver cuál era la resolución de la Corte para ver cómo volvíamos a presentarnos el lunes, o quién iba a presentarse el lunes, con qué prestación íbamos a encontrarnos de personal o con no. En este punto tuvimos que pensar qué íbamos a entender con lo que nos decía la Corte. Después de conversar distintas alternativas, distintas posibilidades, llegamos a la conclusión que en el foro de familia, ¿sí? Si bien no todo es urgente, no hay nada que se pueda postergar. No hay nada que, por lo que implica su abordaje, por lo que implica para las personas, ¿sí? El tratar esos asuntos, bien, no puede postergarse. Es como lo que recién decíamos de lo que dice Brizón, se vamos a tomar. Deben tener una respuesta inmediata. ¿Con qué íbamos a responder? ¿Con qué podemos responder a esos requerimientos o a esos abordajes en familia? Pensamos entonces cuáles eran nuestras herramientas y la que nos daba la Corte. La verdad que en esto, en principio, como se lo resalté al presidente, tanto al doctor De Lázari como al actual doctor Soria, presidente de la Corte, la verdad que la Subsecretaría de Informática, altamente colaboradora, suministrando sus teléfonos celulares para que nosotros nos pongamos en funcionamiento. Lo primero que nos posibilitó la Corte, que yo realmente aplaudí y me pareció excelente, fue que nos permitió elegir aplicaciones. Nos dio libertad para utilizar todo lo que haya, ¿sí?, hoy existente para poder utilizar. Nosotros una de las aplicaciones que elegimos usar fue la Slack para crear una mesa de entrada online y volver a generar un puente de comunicación con los abogados. Esa mesa online permitió tener un canal, ¿sí?, que representara lo que sucedía presencialmente o lo que sucede presencialmente en una mesa de entrada. Es un canal donde está atendido por las mismas personas que están en la mesa de entrada de mi juzgado, ¿sí?, y atienden de 8 a 12 horas todas las consultas de las abogadas y los abogados que tengan que efectuar sobre el juzgado, ¿sí? Después se nos otorgó un celular y con eso se nos abrió realmente muchísimo la posibilidad de dos cuestiones. Audiencias, que ahora les voy a comentar cómo se sucedieron, audiencias, y después notificaciones. En la actualidad la gran mayoría de las notificaciones están siendo a través de WhatsApp, ¿sí? Algunas muy pocas por redes sociales, pero mayoritariamente se realiza en WhatsApp, sobre todo en un tema como violencia de género, y ahora les voy a contar un poco cómo lo hicimos a través en el turno. Después nos otorgaron la cámara web, y con la cámara web vinieron todas las audiencias en etapa previa y en audiencias preliminares, las cuales se están desarrollando prácticamente en una misma cantidad que eran en lo presencial, ¿sí? En el día de hoy, por ejemplo, yo tenía 4 audiencias preliminares fijadas, y cuales se desarrollaron 3 sin ningún inconveniente. Y el trabajo remoto, que, bueno, para mí es algo que vino para quedarse y que no voy a renunciar a nunca más, porque, bueno, nos permite desde nuestros hogares. Yo recién comentaba con Diego y Julia, por ejemplo, que sean más allá de la disponibilidad o de lo que
cada uno no, obviamente quiere hacer, pero nos permite seguir trabajando en nuestros hogares o revisando situaciones o cosas de una forma muy fácil, muy dinámica, ¿sí? Bien. En relación a las causas de violencia, bien, y a las medidas de efectividad que nosotros tomamos, lo primero que después de poner en funcionamiento el juzgado y tratar de representar en todas las áreas la cuestión presencial, ¿sí?, se nos vinieron distintos interrogantes o distintas posibilidades o distintas situaciones, si se quiere. La primera cuestión es que la Corte salió a manifestar que estaban prorrogadas todas las medidas. Eso en principio podríamos haberlo entendido como una situación de tranquilidad, es decir, bueno, no hay problema. Primero ustedes saben que lo hizo Nación, posteriormente lo hizo la Corte de Provincia. No hay problema, se prorrogaron todas las medidas de violencia, nos quedamos todos tranquilos, ¿sí? Porque las medidas están prorrogadas, entonces las personas que las vinieron a solicitar, que las vinieron a requerir, realmente las siguen teniendo vigente. En principio, no nos cuestionábamos esa situación. A medida que fuimos transmitiéndonos mutuamente como equipo, principalmente de la inquietud del cuerpo técnico, ¿sí?, y de quien les habla, yo decía, ¿será verdad esta situación? Empezamos a cuestionarnos si realmente era verdad o era así que la gente, que las personas que necesitaban o que requerían una medida enmarcada en la ley de violencia, con esta prórroga que la Corte había otorgado, realmente estaban, digamos, en una situación de protección. Entonces empezamos a pensar, reunión va, reunión viene, a través de Zoom, a través de videollamadas, aportando todos una idea, empezamos a preguntarnos cuál sería la mejor medida para saber si esto es real. Y correr el velo y decir, bueno, me encuentro con que sí, que fue sumamente efectivo lo dispuesto por la Corte, me encuentro que no fue tan efectivo, me encuentro que no fue nada efectivo. Y pensamos en el monitoreo, que ahora les voy a contar, que tiene 2 etapas el monitoreo. Pensamos en el monitoreo y salimos a hacer el monitoreo. Y eso es ahora lo que, primeramente le voy a decir cómo divido la etapa y es lo que más tiempo voy a observar para explicarles cómo lo hicimos y qué hicimos con eso. Para esto es importante, hasta ahí, que el juzgado que tengo a cargo, el 52% de las causas del juzgado son de violencia familiar, ¿sí? Nosotros fuimos el primer juzgado en poner una tobillera en La Plata, ¿sí? Y posteriormente el caudal que se manejó en un momento, cuando empezamos en funcionamiento, como era asignación de 4 causas contra 1, de los demás juzgados, por disposición así de Corte y porque éramos juzgado nuevo, hizo que tuviéramos un caudal inmediatamente de causas de violencia muy elevado. Hoy en día tenemos el 52% de las causas son de violencia familiar. Después tenemos obviamente las causas vinculadas a violencia familiar, que ustedes saben que en algunos puntos siempre se trabaja, se abordan o se tocan, y que realmente uno tiene que pensar estrategias de abordaje diferentes a grupos familiares que no están atravesados por la violencia. No es lo mismo trabajar un caso u otro. A esta situación ya existente, ¿sí?, que teníamos abordadas con las prórrogas de la medida, que teníamos trabajadas con el monitoreo que yo les voy a contar que se hizo, apareció el turno que lo finalizamos recientemente. Este turno no fue un turno igual que los de los demás, fue un turno donde realmente las posibilidades de venir de la persona al juzgado o a las defensorías, o inclusive a las comisarías, no era tan habitual por el aislamiento obligatorio, por supuesto. Entonces, el mayor ingreso fue a través del celular en turno. Entonces, realmente llegamos a recibir 3 llamadas en el mismo momento, ¿sí? Entonces, resultaba muy complejo que solamente fuera una persona la que tuviera el teléfono, ¿sí? O era muy complejo poder otorgar y responder a las medidas al mismo tiempo
cuando la gravedad es la misma. Y como dije yo hace un rato, la respuesta es inminente, no es que puede esperar. A eso, que no es de violencia, pero vamos a sumarle, ¿sí? Cuestiones de protección de niñez y cuestiones de salud mental. Entonces, para poder afrontar el turno de una forma eficiente, generamos una estructura de acta, ¿sí? En la cual los datos más importantes que se requiera, ¿sí? Que se requiere de la víctima, ¿sí? Preguntas bien tasadas, bien determinadas, y en la segunda parte la cuestión resolutiva preparada como para marcar la medida que se estaba tomando, ¿sí? Ya determinada. Entonces, se atendía el teléfono de turno, obviamente con el remoto abierto, se daba alta la causa, en el mismo momento que se recibía la comunicación, se cargaba este acta y se empezaba a ordenar la conversación con los datos que requería el acta, ¿sí? Y se iban volcando uno tras otro los datos que se requerían para poder tomar la medida. Se otorgaba la medida, ¿sí? Automáticamente en el mismo momento se firma el acta en forma digital y en el mismo momento se enviaba por email o si tienen domicilio electrónico, a través del domicilio electrónico a quien correspondiera, si no, se notificaba a través de un mismo email a política de género, a la comisaría correspondiente o al lugar que correspondiera. Ese acta se pasaba a PDF, se pegaba en el email y se mandaba. Eso nos permitió tener un turno muy ordenado en el aspecto de poder tomar medidas y tener los datos, sí, que muchas veces sucede que por la urgencia, ¿sí? No logramos tener la cantidad de datos que requeríamos. Uno de los datos más importantes que se requirió durante el turno y que nos tomamos bastante en serio la posibilidad de lograr esta información era el celular, ¿sí? Del denunciado. El celular de la víctima siempre es una prioridad obtenerlo, ¿sí? Una forma de contacto es fundamental, porque uno, bueno, al poco tiempo, al otro día, si hay una necesidad o alguna cuestión para poderse contactar con ella o con él, lo requiere. Pero en esto fuimos mucho más rigurosos en tratar de buscar una forma de contacto con la persona denunciada. Esto Karina, para nosotros, sí, perdón. Fernando, acá, discúlpame. Creo que estamos tildados en la pantalla del PowerPoint. Estamos viendo la que dice causas de violencia familiar, monitoreo, turno, ingreso por receptoría. Pero ya dejé de compartir. Ahí dejé de compartir. ¿En dónde me quedé tildada? Está bien, había quedado congelada. Ahora te vemos a vos. Perfecto, gracias, Karina. Perdón por la interrupción. Vuelvo a compartir. Perdón que aprovecho el momento Fernando. No estoy viendo el chat. No estoy viendo el chat como para ver si hay consultas. Tenés la opción ahí al lado de la manito. Yo lo estoy viendo. Sí, y las personitas, pero no me da la opción, o sea, no hay consultas aún, ¿no? No hay consultas por ahora, no hay Perfecto. consultas. Ahí me Listo, decían que no se ve la doctora, ahora veo una, por ejemplo. Ahí está. Ahora me ven. Ahí está. Ahora la vemos, sí, Ahí perfecto. está. Lo que Perdón, pasa, Cari, no, Perdón, por favor, Cari. Diego, lo que pasa, Silvina, es que cuando comparto pantalla no se me ve a mí. Claro. Bien. Por este sistema. Bien. ¿No? Sigamos con Chicos, el celular del denunciante. Ahí estamos. ahí está, gracias. ¿Va quedando, va siendo claro? Pues ya me puede. ¿Va quedando, Diego, o va siendo claro? Excelente, excelente. Para mí sí. Sí, muy bien. Bueno, ustedes me van avisando. Gracias, Fer, por avisarme. Bueno, con respecto, yo le decía al turno. Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando otorgábamos la medida a través de esta acta, ¿sí? Que tenía una parte donde se tomaban las medidas, al formarse, ¿no es cierto?, ese PDF, que es el que iba con el email, con la firma digital del funcionario, perdón, de la funcionaria que tenía, me corrijo porque son todas mujeres, las de mi juzgado, bueno, se adjuntaba el PDF, ese mismo se notificaba, ¿sí?, con el teléfono del juzgado, no ya del turno, con el teléfono del juzgado, tanto a la víctima como al denunciante, a través de WhatsApp, ¿sí? Detenerse. Entonces, de esa manera, ¿sí?, teníamos ya informado tanto a la comisaría, ¿sí?,
cumplía la medida de la comisaría, nos avisaban, enviábamos la resolución por ese medio, ¿sí? Eso realmente, principalmente, nos ordenó, ¿sí? Para afrontar un turno, pero muy demandante, ¿sí? Muy complejo en la cantidad de intervenciones a asumir, ¿sí? Y poder realmente tomar medidas que realmente sean las necesarias, digamos, y no por ahí quedarnos con alguna falta u algo. Si nosotros requeríamos hablar con la persona, lo podíamos hacer tranquilamente porque teníamos los datos de contacto con la misma, así como otra cuestión que pedimos en este turno, que también nos resultó muy útil, es que nosotros la teníamos presencial. Nosotros cuando tenemos turno tenemos una planilla en sede que las personas, ¿sí?, completan con colaboración de las chicas que están en mesa de entrada, en las cuales, por ejemplo, en un lenguaje sencillo y claro, les pedimos, por ejemplo, que describan su vivienda, su grupo familiar y las personas allegadas o que impliquen una referencia barrial, don las cuales colaboran con ellas, colaboran con su situación, colaboran con sus hijos o con sus hijas. Entonces, de esa forma, si por alguna situación el celular de la persona no funciona, no atiende, lo cambia, nosotros tenemos distintas redes o distintos puntos para poder acceder a esa persona y saber en qué situación se encuentra. Que en ese punto fue muy importante para nosotros con el monitoreo. En la actualidad, el ingreso por receptoría, esto bueno, todo un poco lo que les conté del turno. En la actualidad tenemos el ingreso por receptoría de causas de violencia, que en realidad también se producen por email. Esto sí es un poco desordenado y caótico, pero bueno, a través de distintos protocolos que nosotros vamos generando de organización y de testeos de los medios, donde ingresan. ¿Por qué digo caótico? Porque en la actualidad nosotros nos ingresan causas a través del radicador, ¿sí?, o presentaciones electrónicas, después nos da el contenido del expediente, y nos entran también por email de receptoría de expediente de la denuncia. Entonces, al tener muchas bocas, digamos, uno cuando es presencial, todos recordarán, van a receptoría, retiran los expedientes, se los traen al juzgado. Bueno, esto no está, entonces siempre tenemos que estar muy atentos a que, y si entra por urgencia, lo traían en forma presencial el expediente. Entonces hay que estar testeando, hay que generar un testeo permanente de los ingresos de expedientes a los fines de que si existe una causa de violencia que está ingresando, sea atendida oportunamente y en el transcurso del día, ¿no? Y podernos dar un marco temporal para poder comunicar las medidas, para poder hacer esos oficios y obviamente remitirlas. Todo lo que yo le estoy comentando se remite en forma electrónica. Si hay domicilio electrónico, a través de domicilio electrónico. Si es email, es email. Todo se transmite a través de las comisarías, las intervenciones. Ahora, por ejemplo, políticas de género de La Plata da la posibilidad de que uno le adelante a través de un WhatsApp tal persona, tal número de teléfono para botón antipánico y directamente le van dando el alta y posteriormente llega el email. Digamos, eso se hace en forma inmediata. Entonces, todas esas cosas realmente colaboran mucho con hacer efectiva la medida, ¿sí? En ese punto. Bueno, yo les comentaba esto del monitoreo, ¿bien? El monitoreo nace con un protocolo elaborado por el cuerpo técnico y a través de esta intranquilidad que nos generaba el saber si la resolución de la Corte, qué grado de efectividad había tenido para quién, para las personas en común. Si nosotros jurídicamente podemos comprender los alcances, podemos conversarlos. Yo en la otra charla comentaba cómo le había comentado con el presidente de la Cámara Segunda de La Plata, con el doctor Jankovic, como había comentado lo de la resolución, ese es un alivio, hablábamos de si era o no, y pensamos, como nosotros recibimos cuando estábamos sin el alineamiento, las personas se acercan al juzgado, hablamos con ella, tenemos una cercanía, decir, ¿cómo hacemos para poder tener eso mismo, para poder reemplazar?
Bueno, así se nos ocurrió un protocolo en el cual se comenzó a llamar por teléfono, ¿sí?, a través de determinadas preguntas. Yo les iba a volcar acá un poco lo del protocolo, preferí no hacerlo y comentarles, en donde en principio se empezó por parte de las oficiales del juzgado a enlistar a través, nosotros utilizamos, yo acá, bueno, no se los comenté, pero bueno, ahí puse el símbolo, organizamos todo el juzgado internamente a través de la aplicación Trello para tener un orden. Trello se trabaja sobre tableros. Entonces, uno era esto del monitoreo. Entonces, lo que hacían las oficiales es detectar causas con medidas, si bien prorrogadas por la situación de la Corte, pero que se hubiesen vencido si no hubiese estado esa prórroga. O medidas que llevaban mucho tiempo, pero que habían todas tenido intervención del cuerpo técnico, habían sido renovadas en más de una ocasión. Se seleccionaron todas las causas donde el cuerpo técnico hizo un informe de interacción familiar o un informe social o algún tipo de intervención. Esto sí hizo que cuando el perito se presentara ante la persona que se comunicara, se le hiciera una referencia como que ya se habían conocido. Esto lograba en la persona que recibía la comunicación realmente mucho agrado, porque la realidad es que si bien ustedes saben que las peritos y los peritos reciben muchos casos y tienen interacción con muchas personas, la realidad es que a la persona que pasa por una situación de cuerpo técnico en un juzgado no es tan común, no le resulta común. Entonces, inmediatamente, frente a determinados indicativos, recordaba quién era la persona. Se le preguntaba si podía hablar, si era un momento cómodo, si no lo era, se volvía a repetir la llamada en el momento que se indicara, o que digamos que se dispusiera, se le entregaba un número de teléfono para que esa persona se comunicara en el momento que pudiera. Se relevaron más de 400 casos, ¿sí?, donde pudimos, pero yo realmente estoy muy contenta, muy orgullosa de este trabajo que hizo el cuerpo técnico del juzgado, cómo lo llevó adelante, todo lo que se recabó, lo que se hizo a través de este relevamiento. En principio, todos recepcionaron la llamada de una forma muy satisfactoria. Había mucha gente que no lo podía creer. Dicen, ¿en verdad me están llamando del juzgado para saber si estoy bien? Sí, señora, sí, señor, la estamos llamando del juzgado, estamos interesados en si el aislamiento ha provocado o ha generado otro tipo de situaciones. Mucha gente le pedía al perito que la esperara, que iba hasta el kiosco a cargar el crédito porque quería hablar tranquila, no quería que se le cortara si no tenía crédito, bueno, porque querían hablar por WhatsApp, otras querían hablar por línea, distintas situaciones. Nunca tuvimos una negativa, nunca. Igual si el teléfono no era atendido a la tercera vez y la situación que se veía a través de las actuaciones había denotado un alto riesgo que estaba indicado por número, se disponía que la comisaría, que la policía se constituya en el domicilio y constatara si la persona estaba ahí, en qué situación se encontrara, y bueno, y preguntarle, se le daba indicaciones a la policía cuál era el objetivo de lo que se quería lograr. Eso nos pasó en 2 casos, uno de los cuales ameritó, por suerte, esa intervención, y la señora se subió al patrullero y se fue a la comisaría, y de ahí nos llamaron por teléfono, y tomamos medidas desde ese momento, y tuvimos realmente una intervención, no era por la pareja que tenía el expediente dentro del juzgado, sino que era con otra pareja, ¿sí? No obstante, obviamente que se tomaron las medidas correspondientes en el momento, pero bueno, a través de la llegada de la policía al domicilio y consultada a la persona sobre su situación actual, la señora indicó si se podía retirar en el patrullero, y bueno, le dijo la policía que sí, se retiró con su hijo en este caso, y concurrió a la comisaría, y de ahí la comisaría que nosotros habíamos otorgado el teléfono que se tenía que comunicar, se comunicó y pudimos proceder a tomar las medidas de protección hacia la persona y a su hijo. Después, otras cosas que pasaron es que, si bien la medida, si había sido efectiva en su momento,
no era la medida que necesitaba en ese momento. Por ejemplo, si hubiesen sacado un perímetro, hoy no tenía problemas con esa situación, no se acercaba la persona denunciada, pero sí había un hostigamiento a través de los medios tecnológicos. Por ejemplo, WhatsApp. Sí había una situación constantemente de acoso, de referencia, de hablarle. Entonces, en ese caso, lo que podemos testear es que no haya servido la prórroga de las medidas que estableció la Corte, sino que para ese caso en concreto se requería otro tipo de medida. Ya esa no. Se requería reformularla o tomarla desde otra situación. Se pudo constatar situaciones de mucho riesgo y que realmente el aislamiento había incrementado y eso nos permitió tomar las medidas pertinentes, ¿sí? En varios casos hasta tuvimos que llegar a exclusión, que fueron complejas coordinar o desarrollar, pero realmente sí, o poner en lugares de resguardo a personas, porque bueno, se separaban de la situación o decían que iban, como les comentaba hasta el kiosco, ahí hablaban con el perito y le transmitían realmente la situación en la que estaba, se tomaban medidas, se les notificaba y se trabajó en muchos casos también con los abogados de las defensorías, las abogadas de la defensoría que ya estaban interviniendo, en esos casos ya estaba presentado. La verdad que yo de esta experiencia, de esta primera etapa, realmente puedo hablar muy satisfactoriamente con lo que llegamos. Una cosa que a mí me deja este monitoreo y que no voy a abandonar de ninguna forma, y esto hablado con todo el equipo, fundamentalmente con el cuerpo técnico, y muy bien transmitido en palabras de las trabajadoras sociales del juzgado, la gente sintió que por primera vez la justicia se acercaba a ellos, y no ellos tuvieron que salir a buscar a la justicia. Eso realmente me pareció una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros, en el hecho de decir, no me quedo atrás esperando a ver qué pasa o qué no pasa, sino que salgo a preguntar. Y después no solo salgo a preguntar, sino que salgo a otorgar, a dar las medidas pertinentes o que habilitan el caso. Para eso fue para mí muy importante decirle a mi cuerpo técnico, cuando decidimos hacer este monitoreo, es que contaran conmigo y con todo el equipo de jugadores para tomar las medidas, porque si ellos iban a poner la voz, todo su trabajo, porque se comunicaban con sus medios personales, con sus propios recursos de sus domicilios, y escuchaban a la persona que necesitaba ayuda, que iba a hacer y se iba a otorgar. Entonces en eso también sucedió que una gran porcentaje de las personas que llamaban manifestaban sus inconvenientes económicos, ¿sí? Entonces en palabra otorgada, nobleza obliga, salimos también un poco a ver qué era lo que pasaba con esas situaciones económicas apremiantes y en cómo podíamos colaborar. Por más que haya excedía la cuestión de violencia, pero bueno, ustedes saben que muchas veces tiene mucho que ver. Entonces, bueno, salimos a disponer asignaciones por hijo, a cambiar titularidades en forma de oficio, a ver qué pasaba con las retenciones de las cuotas alimentarias que no estaban llegando, y así nos llevó a otro trabajo un poquito más complejo, que es a impulsar de oficio los alimentos que estaban vinculados a violencia, y bueno, y buscar a los empleadores y a las empleadoras para ver por qué los embargos no habían llegado trabados, y bueno, y posteriormente comunicarnos con las personas que habían transmitido estas inquietudes y haciéndolas saber. Así logramos cosas, en este caso con la Defensoría del Pueblo, que nos ayudó mucho porque ANSES cerró las cortinas y no nos había dado un domicilio electrónico nada notificar. Por suerte, las autoridades de ANSES, cuando yo las llamo y hablo con dos personas en particular, mándemelo a mi email personal, yo lo voy a gestionar. Mire que esto va a ser un primero, pero no un último. Tiene una catarata, le decíamos. Bueno, vamos a implementar. Bueno, posteriormente, muy bien ANSES, estuvo a la altura de circunstancias, dio un domicilio electrónico, y así casi todos lo que es Estado se fue ayornando, se fue dando recursos,
y en ese sentido le pudimos dar una respuesta también a esas personas que lo fueron planteando durante el monitoreo que se viene realizando. Yo estoy mirando mientras hablo el reloj y me parece que me voy a apurar un poquito porque si no, no voy a llegar a hablarles mucho de opción. La segunda etapa del monitoreo, ¿sí? Ya hecha la primera con el cuerpo técnico, ya estábamos todos como más preparados para decir, bueno, arranquemos la segunda. Ya la segunda, la persona que había denunciado no había venido nunca al juzgado. Entonces ya requería de otro tipo de protocolo, un poquito más complejo para que nos identificaran, ¿sí? Y bueno, y elegimos un mecanismo, en gran parte, también de un WhatsApp identificatorio del juzgado, mencionar a través nosotros de las redes, y empezamos, ¿sí?, a funcionarias y oficiales, ¿sí?, a hacer artículos 11 a través de llamadas o videollamadas, donde realmente pudieran, si la persona quería ver a la persona que la estaba llamando, no había ningún inconveniente, se veía y posteriormente llamadas. Si no quería sostener la audiencia del artículo 11, se le mandaba por WhatsApp los números de teléfono de la Defensoría y bueno, y obviamente que se le comunicaban otros canales para que pueda llamar en caso de requerir algún tipo de atención. Cuesta un poco más, esta segunda etapa no es tan fácil como la del monitoreo porque ya había un encuentro, digamos, ellos ya en la primera etapa nos conocían, habían ido al juzgado en algún momento, en esta segunda etapa, pero lo que más pudimos relevar, que fue lo que quisimos hacer, fueron las medidas tomadas durante la pandemia. ¿Sí? Con la audiencia del artículo 11, que era la pata que nos faltaba, porque la estábamos tomando sin la concurrencia, decimos. Nosotros cada vez que tomamos una medida, posteriormente le pedimos a las partes que concurran en algún momento que puedan para celebrar la audiencia del artículo 11. Entonces ahí concurren y son atendidos obviamente por las funcionarias del juzgado y mantienen una charla o una audiencia con ellas y vemos qué tan efectivas fueron las medidas de protección dictadas, si fueron suficientes, si requieren de otras, si realmente ha podido ser restituida los bienes, si faltó alguno, los por qué. Bueno, en este sentido, sí hubo muy buenas llamadas, muy buenos relevamientos de datos y otras no muy acotados o que preferían hablar más con su defensor por el momento. Se les hace saber el teléfono del juzgado, así como todos los medios de comunicación, no solamente un celular, sino que por todas las redes sociales se puede comunicar con nosotros como un teléfono fijo y cuando lo deseen hacer está abierto el canal de diálogo. Bueno, en eso por parte de las medidas en violencia familiar. Después, si hay preguntas, por supuesto las responderé. Ahora voy a usar 15 minutos para hablarles rápidamente. Yo me acelero mucho cuando entro a hablar rápido y después no se me entiende nada. Así que voy a tratar de seguir un poco pausada para que pueda entenderse lo que quedó. Sí, Diego. No, ¿Sí? Totalmente. Excelente. Me permito, ahora que cambias de tema, hacer esta pausa. Por ahí como moderador me tomo atrevimiento, pero no sé, quizás puede ser la intriga o la duda de algunos de los participantes, que muchas de estas medidas, si bien muestran un activismo que ojalá contagie a muchos de los que están aquí escuchando la charla y están trabajando activamente en juzgados de familia, la consulta que te quería preguntar es que muchas de estas medidas que vos tomás implica, en cierta medida, apartarse del trabajo tradicional. Y en este sentido, ¿has tenido planteos de cuestiones referidas a nulidades de notificaciones o a este activismo que vos querías o querés impartir? En violencia no, pero sí lo hemos tenido. Nosotros tenemos una modalidad de trabajo en notificaciones electrónicas que sí nos han recurrido en varias ocasiones a la Cámara y hemos tenido distintos tipos de fallo. Pero en realidad son los menos, porque lo que siempre tratamos de demostrar, Diego, es la eficiencia en cuestión de tiempo, ¿sí? Nosotros lo que nosotros demostramos, yo por ejemplo,
expresaba el miércoles un caso ejemplificativo para hacer reflexionar a todos de lo que implica en la atención inmediata de las situaciones, ¿no? Entonces, contaba la situación, por ejemplo, una determinación de la capacidad, ¿sí? Donde un niño que había venido en un momento presencial a tomar contacto al juzgado, posteriormente, ¿sí? Lamentablemente, después de dictar la sentencia, su mamá fallece, ¿no? En este medio, de este contexto de pandemia, ¿sí? Esa situación, aparte de ser muy triste, aparte le generaba una situación de vulnerabilidad en la continuación de sus tratamientos y de sus derechos. Entonces, nosotros en ese punto fuimos muy abiertos en permitir cómo llegar la información. El abogado se comunicó con nosotros, nos hizo saber el fallecimiento, ¿sí? Nos explicó cuál era la situación, la abramos acta de ese mismo, envió una presentación solicitando la designación del progenitor a FIM, ¿sí? A través del módulo de presentación electrónica. Eso sucedió a las 15 horas. 15 horas llega el módulo de presentación. Lo bajamos, lo agregamos en el expediente, dictamos una resolución, ¿sí? A las, para 15:30 ya estaba efectuada la resolución. La firmamos, la hacemos PDF, se la notificamos al abogado y le pedimos que por favor le informe a su cliente que a las 16 horas se va a llevar una audiencia conjuntamente con el joven, él, su abogado, y el progenitor afín. Y nosotros, ¿para qué? Para la aceptación del cargo. 16:30, ¿sí? Estaban enviados toda la resolución, los oficios a la mutual con la aceptación de cargo del sistema de apoyatura. Entonces, 1 hora y media nos costó. Perdón, es más celeridad que en un amparo, estoy tomando conciencia. Claro, pero nosotros después con la mutual tuvimos distintas comunicaciones con la mutual y decir, la realidad es que para la situación en particular de ese niño y ese progenitor afín, que lamentablemente había perdido a la pareja de su vida y se encontraba con esta situación, agravar la situación a través de no darle la colaboración desde la justicia que requiere, ¿sí? Es realmente desconocer cuál es nuestra función, cuál es nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, en ese punto no hubo. Obviamente, Diego, no voy a desconocer que los cuestionamientos vienen, obviamente, fundamentalmente en los expedientes de fondo, que por ahí nosotros en esto, yo me permito siempre invitar a todos, yo digo, a la reflexión, yo voy a ser sincera. Siempre explico, cuando nosotros vemos en los medios de comunicación, que no está mal que suceda, quiero resaltarlo, que se resalta el trabajo del sistema de salud, se resalta el sistema de seguridad, ¿sí? Sanlatense, y yo lo hago personalmente también, pero la justicia no. La justicia siempre estamos en deuda con la sociedad, y en eso tiene que ser una crítica para nosotros. Eso no es porque la sociedad no nos quiera porque no nos quiere. No, no nos quiere porque hay algo que no le devolvemos, que realmente está reclamando. Y en este punto lo que está reclamando es ver las soluciones en forma inmediata, ¿sí? Digamos, quiere ir a la justicia y tener una resolución, ¿sí? Una entrega, digamos, de una respuesta a lo que está pidiendo, ¿en qué? En un plazo razonable, y cuando la amerita en un plazo inmediato, si se quiere. Pero en ese punto sí ha habido en las cuestiones de fondo cuestionamientos. Nosotros somos testarudas y seguimos siguiendo con la notificación electrónica, y siempre decimos que nosotros hicimos un camino que si hubiese sido, digamos, si con el acompañamiento debido, van a llegar todos a darse cuenta que es la única forma de hacer un servicio de justicia eficiente. Digamos, que es notificar. Yo explicaba la otra vez, por ejemplo, con lo de los alimentos, con la notificación por WhatsApp de los alimentos, ¿no es cierto? Y decía el contraste con civil y comercial. Yo por ahí, te digo, vamos a pensarlo. O no, Diego, vos, fíjate, por ahí me olvido de que choqué a un auto cuando salía. Me olvidé, estaba apurada, lo choqué, o creí que el daño no era suficiente. Puedo pensar que no, ¿sí? Ahora, puedo desconocer
yo progenitora, yo progenitor, que tengo una hija o un hijo al que le debo alimentos, que tiene que vivir, que tengo que obligación. Entonces, yo lo que estoy haciendo únicamente, estoy notificando de una demanda. La obligatoriedad se la da la norma desde la concepción. ¿Bien? Sí, yo lo estoy indicando que venga a concurrir al cumplimiento de algo que debería, que ya tenía que cumplir, ¿sí? No un nacimiento, una obligación que pueda haber desconocido. Entonces, pero hasta ahora las notificaciones WhatsApp altamente efectivo, viene en audiencia preliminar sin ningún inconveniente. Yo creo que eso nos trajo a la reflexión cuáles eran nuestras posturas a nivel procesal en familia específicamente y cómo realmente ha cambiado. No, más que clara, Sí. y sobre todo, aunque sé la humildad que tenés, esto no es nada más ni nada menos que juzgar con perspectiva de género también. Es hacerse cargo y querer ver las cosas desde el lugar que se tienen que ver. Así que sí, la verdad es que recontra reconozco que en estos términos, en estos tiempos, que a su vez tengas y te tomes el trabajo de hacer el relevamiento de 400 casos, aún con todo el trabajo que tenés, este monitoreo la verdad que es impresionante. Así que bueno, no quito más de tu tiempo y si querés pasamos Sí, a temas de adopción. al tema de Que adopción, a ver si podemos... Que el auditorio sedujo también. Sí, a ver si podemos charlar un ratito sobre Sí, adopción. Silencio. Sí, Diego. ¿Me escuchás, Diego? ¿Sigo? Sí, totalmente. Sí, me silencio yo para que no se escuche el eco de acá de fondo. Perfecto, gracias. Bueno, yo en relación a los procesos de abrigo, de adopción y de abrigo, ¿no? Sucedieron distintas situaciones. Cuando estábamos en la pandemia, nos encontramos con medidas de abrigo, ¿sí? Vigente, decretada la legalidad de la misma, medidas de protección, guardas con fines adoptivos, estado de adoptabilidad firmes, es decir, nosotros saliendo con los estados de adoptabilidad firmes, saliendo a buscar, a seleccionar pretensos adoptantes, y estado de adoptabilidad recurridos. En eso, ¿sí? 12 mundos, digamos, de situaciones distintas y diversas, ¿sí? Lo primero que tomamos la decisión de hacer es empezar a ver cada caso particular de lo que estaba, de cada niño, niña o joven que estaba en el juzgado y qué debíamos hacer para ese caso en particular. Es decir, por ejemplo, nosotros teníamos a 2 niñas en una medida de abrigo vinculándose con su progenitor, ¿sí? Bueno, entonces, inmediatamente articular cómo podía seguir esa vinculación, porque hasta ahora la vinculación consistía en que el progenitor concurría al hogar, tenía contacto, era apoyado por el equipo técnico, por el equipo interdisciplinario del hogar. Entonces ahora, si nosotros interrumpíamos ese trabajo tan correcto, tan bueno hecho, digamos, iba a ser muy perjudicial, iba a hacer que perdurara el tiempo de alojamiento. Entonces se empezó, ¿sí?, a articular distintas soluciones, distintas posibilidades acorde a la situación en particular de cada chico, de cada niña que estaba en situación de salud, la situación familiar, tiempo de alojamiento en el hogar en familia. Para eso fue fundamental tomar contacto, ¿sí? Nosotros lo primero que hicimos cuando la Corte nos dio el celular, empezar con las audiencias de toma de contacto. Entonces empezamos a llamar, la verdad que acá nos encontramos con un mundo de personas altamente comprometidas con el bienestar de los niños y las niñas, porque todos prestaron colaboración con sus celulares, con sus datos, que no es menor, a entregarlo y permitirnos hacer videollamadas en sus celulares y mucho acompañamiento de las asesorías de incapaces departamentales. La verdad es que todos los funcionarios prestaron sus teléfonos. Entonces, ¿qué se hacía? Se contactaba primero, ¿sí?, a las personas que estaban bajo los cuidados de los niños, ¿sí? Y a ver si yo les puse acá, ¿cuál les puse? Cosas buenas que pasan. Bueno, se contactaba, yo ahora les traje un fallo donde grafica un poco lo que yo les estoy contando.
se contactábamos, primero la secretaria se contactaba con Inés D'Amico, se contactaba Inés con las personas que tenían a cargo, ya sea del hogar, ya sea de una familia abrigadora, y también esto fue extendido a las guardas, y se les preguntaba sobre la posibilidad de hacer la videollamada, sobre la de tomar contacto con estas niñas, con estos niños. Muchas veces los que necesitan son muy inquietos, ¿no? Pero es ver la situación en la que está. Bueno, así y así fuimos planteando hasta que había días que llegábamos al juzgado a las 7:30 y a partir de las 9 de la mañana, ¿sí? Eran cada 30 minutos una llamada. Yo empecé a adquirir cosas de tecnología para poder sostener bien el celular, para poder que los chicos nos vieran bien, ahí porque, bueno, todavía no podíamos hacer las videollamadas, porque ustedes, bueno, saben que WhatsApp no tiene para hacer llamadas, entonces las teníamos todas que hacer desde el celular. Así, bueno, cosas sumamente interesantes desde un niño que corría por todo el hogar, contándonos quién era cada uno de los compañeros que tenía en el hogar, después nos mostraba cómo colgaba sus camisas, qué tenía abajo de su cama, qué cuentos le gustaban, y después, bueno, un fallo que ahora les voy a contar, que ese fue una de las situaciones más lindas de las que nos sucedieron mientras nosotros hacíamos todo eso. Después de tomar contacto, ¿sí? Hacemos una audiencia, no lo he pasado porque en la actualidad todavía lo hacemos una audiencia con las personas del hogar, con la asesoría de incapaces y nosotros, y definíamos lineamientos en el caso en concreto a desarrollar. Cada caso fue particular, cada caso recibió una respuesta. Yo en ese punto les traje 2 casos para contarles de cómo lo fuimos avanzando. De esto, ¿qué pasó? Pasaron cosas muy buenas y entiendo que van a seguir pasando. Nosotros tenemos, personalmente yo, la adopción, para todos los que me conocen, sabe que me atraviesa, que tiene una implicancia, tiene un plus por todas las otras instituciones del derecho de familia, personalmente, y yo antes de ser jueza tengo 10 años en asesoría de incapaces, con lo cual mi visión de las mismas viene desde ese trabajo, ese recorrido ya hecho. Cuando nosotros llegamos a la sentencia de adopción, ahí en la foto van a ver a la doctora D'Amico, que es la secretaria del juzgado, y a mí soy la que levanta los papeles, que es en realidad la sentencia. Nosotros, cuando llegamos a una sentencia de adopción, sea de integración, sea de las otras, adopción simple o plena, lo que hacemos es un día citamos a la familia, ¿sí? Al juzgado, y la firmamos antes del horario de la audiencia, no la notificamos todavía, y procedemos a la lectura de la sentencia todos juntos. Y hay una parte de la sentencia donde, bueno, yo se la dedico al niño o la niña adoptado y les explico en mis palabras qué implicancia tiene eso. Entonces, la primera sentencia es de integración de un niño, de un joven en realidad, no era niño, ya era adolescente, es adolescente, que él, cuando había venido a escucha, él me había dicho que no entendía por qué tenía que venir a pedirme permiso a mí para viajar, que a él le gustaba mucho viajar y que ya era la segunda vez que iba a hacer un viaje y tenía que pedirme permiso. Entonces yo le comentaba que se estaba tramitando la adopción, pero que bueno, que había alguna guarda que se había dado en un lugar muy alejado y que necesitamos esos papeles y que estaban tardando un poquitito en llegar, y que por eso cada vez que viajaba, todavía no tenía sentencia, que cuando tuviera la sentencia de adopción, no me tenía que venir nunca más a contar a dónde se iba a ir de viaje, como él decía, pero es obvio que me voy a querer ir, es obvio. Bueno, digo yo, está bien, pero bueno, tenemos que hacer este paso. Entonces, cuando teníamos que dictar la sentencia, decíamos, uy, es justo que nosotros teníamos un párrafo para contarle, que ya no tenía que pedirme autorización, que no tenía que
venir a hablar conmigo, pensábamos con Inés, ¿qué hacemos? Llamamos a la abogada, y la verdad que una abogada muy comprometida, con la misma empatía por la situación que nosotros, enseguida articuló, de hecho la molestamos un domingo a la noche, así que partida doble para la doctora, dijo que sí, se conectó inmediatamente con sus clientes, todos dijeron que sí, y procedimos a la lectura a través de videollamada de la sentencia y de contarle. Una cosa hermosa que pasó, que no hubiese podido pasar en el juzgado, es que, bueno, ellos se abrazan, pero este joven inmediatamente toma a su mascota y la abraza llorando. Eso realmente fue muy, muy especial para nosotros, porque, bueno, era una cosa que nosotros no hubiésemos visto en su reacción en el juzgado. En el juzgado siempre, por la situación propia, hubiese sido mucho más por ahí formal, más allá de que nosotros querramos hacerlo mucho más relajado. La realidad es que el ambiente invita a otra cosa. Y él me decía que en el momento en que pudo hablar, me decía que bueno, que ahora que él estaba muy contento con esto que estaba pasando, y bueno, me mostraba a su mascota, y que bueno, que estaba contento de que iba a seguir viajando, y que bueno, que igual me iba a contar, que no me preocupara, que igual me iba a contar. Pero bueno, fue muy lindo esa situación, y bueno, tuvo la oportunidad de estar la abogada del estudio, la familia, nosotros, y bueno, y la asesoría, por supuesto. Lo más importante de lo que pasó fue que seguimos avanzando. No dejamos en ningún momento la situación de los chicos y de las chicas que nosotros tenemos en los expedientes congeladas en este momento en que se dio el aislamiento obligatorio. Se usó, se avanzó, se dictó sentencia, lo que estaba recurrido se elevó a la Cámara, lo que estaba en situación de contestar se contestó, y se siguió trabajando inclusive con intervención del cuerpo técnico, ¿sí? En ningún momento se congelaron o quedaron pendientes estas situaciones, ¿no? Sí hubo desafíos difíciles, muy difíciles, para coordinar, pero que los fuimos superando. Al principio, ¿por qué fueron desafíos difíciles? Porque hay muchas cosas que uno, a través de la experiencia o a través de la formación de uno, de lo que podría denominar piel, que no puede ser ajeno a ningún operador, que más que nada en el foro de familia, uno con la presencia, con los gestos, ¿sí? Va teniendo un elemento más para poder decidir. La elección de los pretensos adoptantes es una de las cosas que más importante de las que hacemos, ¿sí? Uno realmente está comprometido en buscarle las personas que realmente vayan a acoger a ese niño, a ahijarlo como hijo o como hija, con todo su potencial, con todo su esplendor. No quiere equivocarse, yo no quiero equivocarme en eso. Entonces, nosotros tenemos un sistema en el juzgado que ustedes saben que por estar inscrito en el registro de adoptantes, ellos ya tienen la idoneidad adoptiva. Lo que nosotros hacemos es entrevistas con el cuerpo técnico para ver si esa idoneidad adoptiva que ellos tienen se adecúa al caso concreto del que nosotros tenemos, es decir, si las particularidades que tiene, como tiene todas las personas, como tienen todos los niños y niñas, ¿sí? Elegimos pretensos adoptantes que realmente, digamos, puedan satisfacer ese interés superior que perseguimos en todo momento. Para eso contamos mucho con nuestro cuerpo técnico, que nosotros seleccionamos al registro a una persona o a un matrimonio o a una unión convivencial, ¿sí? Son entrevistados por el cuerpo técnico, ¿sí? Y después el cuerpo técnico da una devolución, los entrevista a la secretaria, posteriormente hacemos una devolución entre todos, vemos quiénes son los que entendemos o las que entendemos más convenientes para el caso en concreto, y posteriormente procedo yo a tener una nueva entrevista con esa o con esos pretensos adoptantes, ¿no? Dependiendo cuál sea la situación, si es unipersonal o si es una unión matrimonial o unión convivencial. En ese punto, bueno, tuvimos que readaptarnos, lo hicimos todo a través de videollamada por WhatsApp, y trabajamos mucho con
el cuerpo técnico, con el cuerpo interdisciplinario de los lugares donde estaban los niños alojados. Hubo hogares que están realmente, o fundaciones que están más que a la altura de las circunstancias, fue muy satisfactorio, se hizo de otra forma, pero no mermó absolutamente en nada en la calidad o en la forma de hacerlo, realmente fue muy bueno. Después hicimos en las huertas con fines adoptivos y en las vinculaciones, hicimos todos monitoreos a través de videollamadas, pasaron cosas sumamente lindas y entretenidas, pasaron cosas como, por ejemplo, el 25 de mayo recibimos de todos los videos que habían hecho para escolares, como ya tenían el celular, todos nos enviaron videos que habían hecho los niños y las niñas para en ocasión del 25 de mayo, y bueno, y también estas reuniones que yo les contaba, que coordinamos el ingreso y el egreso. Me voy a apurar porque me parece que esto, bueno, ahí les puse un poco la determinación. Yo les traje dos casos, como les comentaba, para contarles a ustedes en el hecho de lo que posibilitó, ¿sí? En un primer momento, estoy tratando de ubicarme para hacerlo más rápido y más concentrada. Bueno, esta situación de esta primera posibilidad de inicio de vinculación, en el proceso de aislamiento quedó firme un estado de adoptabilidad. Entonces, bueno, decimos, ¿cómo damos comienzo a la vinculación? Bueno, hicimos la selección de pretensos adoptantes, como les comentaba. Una vez seleccionados pretensos adoptantes, empezamos a hacer reuniones con el hogar y articular una forma. La característica de este caso, ¿sí? para aumentar así las situaciones a enfrentar, que yo como digo, no son obstáculos, son situaciones a abordar, era que la nena estaba manteniendo la medida de abrigo en dos grupos familiares, ¿sí? Entonces, estos dos grupos familiares se ocupaban de la niña y ella era trasladada a uno u otro en distintos momentos de la semana. Entonces hubo que pensar todos juntos cómo podíamos hacer la mejor forma de llevar adelante esta situación. El primero que hicimos, como yo les contaba anteriormente, es entrevistarla. Es una nena muy dinámica, muy simpática, que se tiraba, y cuando tomamos la primera entrevista la tomamos con un primer grupo familiar, después conocimos al segundo grupo familiar en otra instancia, y bueno, se mostraba muy contenta. Entonces, cuando entre las preguntas que le formulamos, una charla muy, muy rica, muy linda, muy larga, observamos, por ejemplo, que estaba con familias que tenían hijos grandes en la facultad, y una cuestión que ella todo el tiempo referenciaba es que le encantaba el patio y las mascotas que tenía en ambos grupos de familia. Le gustaban mucho los perros, dice ella que le gustaban mucho los perros. Entonces, cuando empezamos a trabajar sobre la vinculación, la cuestión es que nos proponen hacer todo el trabajo con la psicóloga del hogar y en sede, es decir, que los pretensos adoptantes iban a la sede y las familias de abrigo las llevaban a la sede, separados de el lugar donde estaban, en sus domicilios. Bueno, en realidad, probamos, vemos cómo va esto, nos hacía un poco de ruido el tema del patio y que ella lo había pedido y que por ahí podía, como todavía estaba lindo los días, podría haber sido un buen enganche. Pero bueno, después nos mostraron las filmaciones de los primeros encuentros, muy satisfactorios, excelente, la psicóloga del hogar acompañando, las familias muy comprometidas con el bienestar de esta niña, la verdad que de primera. Y bueno, así se fue dando, hasta que, bueno, este matrimonio le pregunta a la niña si quería ir a conocer su casa, y se autoriza una primera traslado de la niña para conocer la casa, y ella, cuando va,
dice que se quiere quedar en esa casa. Justo tenían 2 labradores, así que bueno, que quería quedarse a cuidar los labradores, porque ella los quería. En ese momento hicimos una videollamada. Bueno, la niña nos contó por qué quería quedarse, por qué le gustaba, cómo lo sentía a ellos, obviamente con su edad, y bueno, y a ellos cómo se sentían en relación a la niña. Fue mucho más corto el periodo de lo que nosotras nos imaginamos que íbamos a trabajar, y realmente muy satisfactorio cómo se fue dando. Lo que sí hay que resaltar, todos los intervinientes. Acá hubo que renunciar a algo que a mí personalmente me gusta mucho hacer, que es uno de los momentos más satisfactorios para mí en lo que me desempeña como jueza, que es que cuando se produce el egreso de la niña o el niño del hogar, ya sea bueno, de casa cuna o de las distintas experiencias que hemos tenido, yo concurro en ese momento, nosotros salimos del juzgado, con los pretensos adoptantes, concurro, nos presentamos, y en ese momento lo compartimos todos, y bueno, y también compartimos esa situación de egreso, que posteriormente, cuando se dicta la sentencia, nosotros le entregamos al niño o a la niña un sobre en el cual está la sentencia de abrigo, de legalidad del abrigo, de la guarda de fines adoptivos y de la adopción, y las fotos que fuimos sacando mientras ellos estuvieron bajo nuestra órbita, que obviamente depende, digamos, el lugar o la situación, y tratamos de que en eso esté registrado también fotografías de las personas que lo acompañaron. Entonces, hay un hogar acá en La Plata, que es el Ángel Azul, donde hay una persona extraordinaria que es Elena, y bueno, entonces ahí tuvimos varios casos manejados que fueron cuidados en ese hogar, y bueno, entonces vamos a un horario, entonces pasamos un rato, no es que vamos y salimos, tomamos mate, vemos a los otros niñas y niñas, compartimos una situación bastante relajada de charlar, porque bueno, ya nos conocemos todos, y posteriormente, cuando llega el momento, es una cosa que a mí personalmente me emociona, mientras les cuento, me acuerdo de todas esas situaciones. Bueno, y posteriormente los acompañamos al auto, los saludamos, y bueno, nosotros, casi siempre va la funcionaria que acompañó en el caso, nos volvemos al juzgado y ellos se van a su casa, y seguimos un monitoreo semanal a través, obviamente, del WhatsApp, del videollamado y demás cuestiones, ¿sí? Que en eso Nobleza Obliga es todo obra y esfuerzo de la secretaria de juzgado, la doctora Inés D'Amico, que en forma permanente está efectuando esos monitoreos, ¿no? Bueno, en ese caso no lo pudimos hacer, lo hicimos a través de videollamada, pero bueno, realmente se logró satisfactoriamente lo que uno quería en ese punto, que es darle una familia a esta niña y que realmente ella estuviera feliz en ese punto. Este que yo les cuento tiene otra particularidad que personalmente fue pero muy satisfactoria, y ya con esto prometo finalizar. Ahí estaba viendo si me quedaba algún pendiente. En este caso en particular, nosotros estábamos con una vinculación, ¿sí?, con guardas de guarda con fines adoptivos. Esta vinculación realmente inició en enero. Entonces, cuando viene esto de lo de la pandemia, la niña había tenido enormes progresos insertada en su grupo familiar adoptivo. Realmente había sido extraordinario los cambios que había efectuado, y sus padres adoptivos se habían comprometido mucho con los tratamientos que ella requería y que llevaban muy satisfactoriamente. Y el aislamiento, la verdad, que implicó un retroceso para ella. En una primera audiencia de monitoreo, nosotros que conocíamos a la nena y que vimos todos los cambios satisfactorios que había llevado adelante, vimos
esta situación, la pudimos ver en directo. Y hablamos con ellos y ellos, bueno, nos comentaron que sí, que lo que estábamos viendo había sido un retroceso y que, bueno, posteriormente con comunicación con la psicóloga también nos transmite lo mismo. Entonces decido autorizar la circulación para colaborar con esa terapia y con la vinculación que estaba realizándose. Esto tuvo un resultado personalmente para mí extraordinario que me permitió algo que nunca se me había permitido en ningún caso. Yo dicto la medida, permitiéndole la circulación, ¿no? Y automáticamente, bueno, como yo les comentaba, hacemos un PDF y se las notificamos por WhatsApp a los padres, ¿no?, de la niña. Y ellos nos devuelven un video en el cual uno de sus papás le está contando lo que yo había decidido, lo que implicaba lo que yo había decidido. Entonces, en el video se la veía ella saltando, feliz, abrazando a sus papás, y bueno, muy contenta. A eso, posteriormente, a las horas, vuelve a entrar otro video donde ella está, obviamente con su mejor ropa, que era un tutú rosa divino, en una plaza, ¿sí? Disfrutando con sus papás de una salida. La realidad es que nos rara vez se nos permite poder ver, ¿sí?, lo que implica para un niño o para una niña la sentencia que uno dicta. Y obviamente que uno la transmite de uno, nunca vemos cómo se la transmiten sus padres. Así que en ese punto realmente fue muy, pero muy positivo para mí. Me extendí, ya lo sé. Bueno, no, la verdad, excelente, Cari. Yo tengo miles de aportes para hacer, la verdad que eh, el ver tan efectivo el derecho del menor a ser oído con estas prácticas que nos comentás, con estos mecanismos que nos transmitís, la verdad que es verdaderamente emocionante. Un doble reconocimiento, porque es un trabajo también, es activismo en periodos de aislamiento, que es un poco también el lema que lleva la convocatoria esta, cómo se trabaja y aún cómo la operatividad de la justicia trata de ir aún contra estos momentos de aislamiento. Una cuestión a observar nada más es que me imagino que en estos tiempos de pandemia, ahí en Casa Cuna, donde contaste, no tomaste mates o no compartiste mates con la gente. No. Por Bueno, suerte, ustedes que no, eso no, muy por bien. ahora no. No, lo único que nos podría pasar es que encima te contagies coronavirus ante tanto activismo. No. Bueno, la verdad es que no sé, Julia, si querés hacer algún aporte. Yo no sé si hubo problemas con el chat, pero no pude visualizar si hubo consultas o no. Pero hagamos... Hubo muchos agradecimientos, ajá. gente doctora destacando la intervención de Karina. No visualicé ninguna pregunta en especial, pero tal vez fui yo que no la vi porque estaba mirándola a ella, mirando la film. No. Pero yo ofrezco al auditorio, hagamos 5 preguntas, si les parece, para que abran de a uno los micrófonos y le hacemos las consultas que tengamos a la doctora Bigliardi. Claro, me parece más práctico. Si alguno levanta la mano, a ver si... Yo en principio voy aprovechando para agradecer muchísimo los comentarios. La verdad que es un placer estar con ustedes, ¿sí? y conversar estos temas. Sí, es cierto esto de cuando trabajamos con empatía, coincido, Fabiana, totalmente con vos. Yo estoy viendo de los comentarios de acá, sí, es la única forma, yo siempre digo, en familia la única forma es trabajar con empatía de lo que le sucede y con todo un equipo que tenga empatía con las situaciones. Claro. Todo. Bastante extremas, ¿no? A veces. Y digamos, yo estoy,
siempre comento como una situación que se nos tiene que dar o entender en estas situaciones, que uno por ahí puede llegar a creer, bueno, los chicos están bien, pero en realidad los chicos están bien a medida que estén con la familia que tienen que estar, o en la situación en la que deben estar. Entonces eso no podemos congelarlo en el tiempo o dejarlo suspendido con una indeterminación temporal, porque la verdad que uno, más allá que se van generando distintas situaciones, no sabemos cuándo podremos finalizar y digo que tampoco vamos a volver en esa, no sé, Diego, qué vos opinás, pero seguramente esa normalidad entendida como antes no vamos a volver. Y yo creo que no. No, la verdad que no. O sea, la normalidad va a ser la normalidad transformada por esto Sí, que vino para quedarse en cuanto a sí, medios de comunicación y formas de ver o querer acercarse. Hay de todo, ¿no? Admito sí, que hay de sí. todo. Hay algunos que van a festejar, querer volver a antes para volver a esta normalidad, pero no dudo de que atravesó transversalmente todo y entre ellos nuestros mecanismos de trabajo. Bien. Yo una cuestión, Diego, para que ahí leía, sí, el Power, por supuesto, ya se me movió, así que ahí está Guillermina, la jueza de Junín. ¿Cómo andás, Guille? Adopciones de oficio acá en Junín, haciendo audiencias por ti. Hola, Muy bien. Cari. ¿Cómo andás, Guillermina? No, Otra te gran quería, trabajadora del fuero, Guillermina, y excelentes trabajos siempre publicados. Una gracias, genia. que quería compartir un poco eso que decís de tomar las audiencias por TIN y de controlarlas y monitorear las vinculaciones, a Sí. punto de que hemos sacado de oficio directamente las adopciones en pandemia. Y ha sido maravilloso Ajá. conocer el lugar donde están, Sí. donde viven sus mascotas, Sí. su lugar, su cuarto, sus juguetes. Y bueno, nada, quería compartirte eso, que fue realmente una gran experiencia el poder hacer la adopción impulsada a través del asesor, todos de acuerdo, Sí. para que esto no quedara frenado por la pandemia, ya que no estaban en Junín, sino que estaban en Gran Buenos Aires. Lo mismo que monitorear vinculaciones, que es mucho mejor que vengan al juzgado porque uno ve el lugar donde están. No está. Yo tuve la experiencia, esto es como una conversación con Guillermina, entonces, por ejemplo, lo llamé a un chico a las 10 de la mañana y me dijo, no, yo hasta ahora estoy dormido. Vos dice, me querés llamar a las 10 de la mañana, estoy dormido, no te voy a hablar bien ahora. Me decía, bueno, le digo yo, ¿pero qué vas al colegio a la tarde? Sí, bueno, entonces, ¿qué hora te conviene que te llame? A las 6. Y ahí tanto la asesoría prestó conformidad a todo. Bueno, me puse una alarma a las 6 de la tarde en punto en casa, y estábamos haciendo la videollamada, y él, que vivía en una zona rural, Sí. ¿no? En medio del campo, ¿ves? Dice, ¿ves que ahora te estoy hablando bien? ¿Por qué? Porque estoy despierto, me dice. No, fue maravilloso. Yo digo, eso es genial, igual que no trasladarlo. Nosotros, te debe pasar a vos también, Guillermina, y a muchos de los que nos están escuchando. El Departamento Judicial de La Plata es extenso. A veces un chico que vive Saladillo tarda más de 2 horas en concurrir. Y bueno, y ahora uno por ahí con estos medios acercándose. Y yo no sé, Guille, si a vos te habrá pasado, que es una cuestión que recién me activaba el tema de Diego, al principio mucho miedo a que no tuvieran un ambiente tranquilo para hablar los chicos o cuidar todo. Y la verdad que no tuvimos ningún problema. Una cosa que nos pasó es que detectamos que a partir de los 10 años prácticamente es mucha la cantidad de chicos que manejan o los celulares de sus padres o tienen propios. Igualmente el equipo técnico siempre asesoraba si era conveniente o no realizar la audiencia, pero todas las que he mantenido con los chicos han sido más que satisfactorias, y creo que, por ejemplo, en monitorear las vinculaciones, yo creo que una audiencia por team es fundamental, porque conoces tu lugar a modo de trabajadora social. Creo que eso se queda. No, sí, Por más 2 audiencias que vos tengas en el juzgado, la audiencia por team, yo la voy a implementar. Sí, y otra cosa muy importante para los operadores, uno en este punto, digamos, yo siempre digo lo mismo, yo me formé escuchando a niños y niñas, así que uno tengo, digamos, como esa cuestión, pero
Por ejemplo, lo que la otra vez nos sucedió, que teníamos dudas sobre la percepción de una parte de una escucha, porque eran 3 hermanitos, y empezamos en dudas con respecto a que una se había dicho lo mismo que ellos, o había dicho otra cosa. Bueno, la levantamos, la vimos otra vez, y la pudimos ver, y pudimos sacar la sentencia repasando la audiencia, porque es otra cosa maravillosa que sucede, queda todo grabado. Exacto. Está todo grabado, digamos, no es que... Entonces, realmente si uno por ahí tiene dudas o inquietudes y quiere corroborarlas debidamente, lo puede hacer sin mayor problema. Y es una alegría verte. No, igual, lo mismo digo, Cari. Quería ver cómo se manejaban ustedes, igual nuestra realidad es distinta, es un lugar más chico y es mucho más fácil la comunicación por ahí. Nosotros, policía nos ha hecho todas las noches, yo te escuchaba voz en violencia, acá policía siguió haciendo todas las notificaciones. Claro, La comisaría de la mujer, para sacarle el sombrero, nosotros colaborábamos con las resmas de hojas, pero ellos iban y hacían todo, o sea, no hemos tenido que hacer grandes innovaciones, más que recibir todo por mail, mandar por mail, después ellos iban al lugar, la verdad que en eso, bueno, pero también la realidad nuestra es otra. Sí, claro, nosotros ya, por suerte, la rema de papel ya... No, pero nosotros se la dábamos a la comisaría para que ellos iban en persona. No tenemos, ya ni tenemos nosotros rema. Y después nos enviaban por mail, pero por mail todo, sí. Hacíamos estas cuestiones. Qué bueno, Guille. Bueno, Cari, un placer escucharte. Un beso enorme, ingeniera. Gracias, igualmente. Tratando de responder la misma. Diego, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer a la doctora. Acá me preguntan el nombre, si podría reiterar, la aplicación. Usamos la aplicación Slack. Cualquier cosa, Mangano, sí. Cualquier cosa, yo, si les parece, voy a pasar acá a escribir mi email, ¿sí? Por cualquier cosa. Nosotros en las redes sociales nuestras, que estamos tanto en Facebook como en Instagram, siempre estamos con el código QR para mostrarlo de la mesa virtual. Yo ahí les pasé mi mail, cualquier información. ¿Cuáles son las edades más facilitadoras de la adopción? ¿En qué sentido, doctora Ruiz? Para no responder algo equivocadamente. No sé si la... No la veo. No la veo la doctora Ruiz. Abierto, Lía. Y lo tengo abierto. Ahí está, te escuchamos. ¿Cómo está? Bien, querida. Aparte de excelente el trabajo, la pregunta es si hay un pedido más específico de edades. ¿Se adopta más si son chicos, si son adolescentes o si son, sí, chicos en general, ¿no? Sí, sí. La realidad es que claro, las chances adoptivas mayoritariamente, cuando nosotros pedimos informes al registro, están entre 6 y 7 años. Rara vez, para un adolescente había inscrito en el registro de adoptantes una sola persona. Para 16 había uno. Sí, claro, había una sola persona para 16. Sí. Lo que hacemos como mecanismo es, en principio, Guille, acompáñame en esto, en principio cuando no hay del registro de adoptantes, se pide un artículo 21 que es como que busca el referente afectivo, ya no adoptante. ¿Sí? Si esa búsqueda no da éxito, se levanta a nivel nacional y después, si no, convocatoria pública. Convocatoria pública. Sí, nosotros recibimos mucho en el Colegio Profesional de Psicólogos estos pedidos, por eso preguntaba, porque en general son de chicos ya más crecidos, digamos, donde es más difícil para un adulto tener a alguien que ya está formado de alguna manera que puede ser poco favorable para la recepción de una familia, a lo mejor si nunca tuvo hijos sobre todo, ¿no? Por eso preguntaba el tema de las edades. La realidad es que es un tema de trabajar. En principio a perder el miedo, después a valorar la adopción desde el lugar que se merece como institución. Nosotros, digamos, yo siempre digo lo mismo, si bien la primera ley
prohibió, digamos, estuvo destinada a aquellos que no tenían hijos allá en sus largos 70 de la ley. Seguimos insistiendo un poquito en entregar hijos a quienes no los tienen. Y esa estructura tiene que ceder para poder darle a la adopción el lugar que se merecen, que es que en realidad dar una familia a un joven, a una joven, a un niño, a una niña que realmente lo requieren. Casi siempre los adolescentes, a sabiendas de lo que nos aborda el trabajo, se abordan desde otro lugar, desde otra forma, muy distinta, porque sabemos que en el registro no va a ser fácil encontrar. Casi siempre tenemos convocatoria pública y que van buscando un referente afectivo, inclusive ellos por sus propios medios. Pero la gente, yo aprovecho esta ocasión para comentarles que la gente que ha hecho eso, que ha intentado ese camino, realmente son exitosas las situaciones, porque los vínculos se construyen, porque realmente es muy satisfactorio entrar a formar parte de la vida de una persona que uno está en formación y que lo necesita. Realmente son muy satisfactorios, pero hay que animar, no hay otra. Toda. Bueno, no quiero robar mucho más del tiempo del que ya estoy a su disposición, ¿sí? Cuando yo ahí pasé el email, no sé, Diego, ¿qué te parece? Julia, ¿qué te parece? La charla, yo no soy del fuero, pero la verdad es que me interesó muchísimo, es un mundo nuevo y además me encanta que utilices todas las herramientas que nos da la tecnología, que a mí me parecía muy útil en penal, pero resulta que en familia ustedes le sacaron un jugo espectacular. Uno siempre le tiene un poco de temor y respeto al fuero extraño, ¿no? Entonces por eso me parecía más útil en el mío. Pero la verdad es que es bárbaro. Esto tenemos que llevarlo a los noticieros para que vean que la justicia trabaja, ¿no? Que nos están diciendo que no trabajamos. Sí. Yo digo lo totalmente, mismo. totalmente de acuerdo. Yo lo que me viene a la mente es que con Karina comenzamos allá por 2013, 2014 a organizar jornadas sobre actualización del Código Civil y Comercial. Mismo lo seguimos haciendo año a año en la facultad, pero en esta faceta nunca la había escuchado respecto al derecho teórico que comenzamos explicando, ya llevado a la práctica, así que para mí es un verdadero placer. Y por mi parte, las cuestiones de familia que veo en la Cámara, porque trabajo en la Cámara Civil y Comercial de Quilmes, para aquellos que no saben, los casos que nos vienen, muchas veces la visión de la Cámara está aislada a este contacto o cómo se impregnan en primera instancia y cómo verdaderamente da satisfacción ver cómo trabajan. Así que bueno, por mi parte, más que contento y aplaudo. No sé si el resto lo puede hacer, pero yo aplaudo desde acá. Yo agradezco muchísimo a todos los que usaron su tiempo, veo mucha gente conocida, muy querida, a Mario Muñoz de Olavarría. Agradezco el espacio, agradezco la posibilidad de poder hablar y para mí es fundamental lo que recién Julia decía y a través de Diego siempre y estos cursos siempre venía mucha gente a escucharlo. Bueno, Diego es un excelente profesor de derechos reales y muy comprometido con todos sus alumnos, pero necesitamos mostrar, digamos, más allá del trabajo diario que hacemos, necesitamos exhibir que la justicia trabaja, que no quedó, digamos, congelada en el tiempo, ni como dándole la espalda a la gente, porque esa es la única forma en que realmente vamos a lograr el objetivo que queremos, es dar una justicia eficiente, y un servicio de justicia eficiente, y trabajando es lo único mecanismo, dando respuestas. Así que agradezco mucho la oportunidad de haber podido charlar y con tantos amigos cercanos. Bueno, muchas gracias y gracias a todos. Gracias, Diego. Bueno. Y gracias, Fernando, por todas las